Saludo con gusto a Rodolfo Martínez, abogado y representante legal de trabajadores del INE afectados por el Plan B de la reforma electoral. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Guillermo, a tus órdenes. Muchas gracias, abogado. Para empezar por el principio, ¿a quiénes representas y qué defienden a quienes representas? Con mucho gusto, Guillermo. A raíz de la reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo, trabajadores del INE tenían previamente un correo electrónico que enviamos, un correo masivo a sus cuentas institucionales, ofreciéndoles una alternativa de defensa legal ante la reforma electoral. Derivado de ese correo, entre el jueves e incluso el día de ayer, 147 empleados del instituto que pertenecen a los universos laborales del Servicio Profesional Electoral, así como a las áreas administrativas, nos contactaron, nos trajeron sus documentos y optaron por Truzani Roma, nuestra firma legal, para representarlos en un juicio de amparo, en el cual estamos alegando diversas cosas que pertenecen a dos grandes mundos. Primero, el riesgo de su permanencia en el INE y segundo, la afectación a prestaciones y sueldos y salarios. Respecto del primer tema de la permanencia o el riesgo de que sean despedidos del instituto, resulta que en esta reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se estableció la obligación del instituto para que proceda a hacer una reestructuración y además una compactación de la estructura administrativa, es decir, correr gente. De acuerdo a las palabras del consejero Ciro Murayama, se estima que alrededor de 6,000 a 7,000 trabajadores se verán impactados en su empleo por esta reforma. En ese orden de ideas, nosotros, el primer punto que estamos tratando de atajar con esta demanda de amparo, que he de decir fue la primera que se presentó en todo México por parte de empleados del INE, es buscar que no sean objetos de la reestructuración, porque la parte transitoria no garantiza una fuente de financiamiento para el eventual pago de las indemnizaciones o liquidaciones a que tuvieran derecho aquellos empleados que con motivo de estas acciones de compactación administrativa se vean perjudicados en su permanencia en el instituto. Y no hay una fuente de financiamiento adecuada porque remite a dos fideicomisos que no tienen absolutamente nada que ver, como lo es uno de ellos, el fideicomiso de infraestructura del INE, para agarrar dinero de esos fideicomisos y pagar con ello los montos de las indemnizaciones y liquidaciones. Es decir, el legislador ordinario que emitió esta reforma ni siquiera se aseguró si el INE cuenta con los recursos suficientes para todo lo que va a representar financieramente en cuanto a la baja o despido de estas personas. El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 tampoco lo tiene, entonces existe una gran incertidumbre que atenta contra la legalidad y la seguridad jurídica de los empleados. Y en el segundo rubro está el tema de la afectación tanto a sueldos y salarios como a prestaciones, porque de manera inexplicable, un tema de remuneraciones que no tiene que ver con el espíritu que debe de tener la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, incluyeron un artículo en el cual obligan al INE a hacer una revisión de su catálogo de sueldos y salarios y establecen como criterios la proporcionalidad y racionalidad de los nuevos sueldos o salarios que debe de tener el INE. Es decir, lo están obligando a una revisión tabular de sus sueldos, lo cual pues obviamente va en detrimento de derechos adquiridos, ¿no? Y por último, he de mencionar que dos prestaciones muy importantes que tienen actualmente los trabajadores del INE, que las han logrado mantener gracias a las acciones de defensa que en el pasado contra la ley de austeridad republicana y la ley federal de remuneraciones ha interpuesto el INE, insisto, con anterioridad, ahora quieren quitárselas a como de lugar. Y en esta ley incluyeron también la cancelación de la póliza de gastos médicos mayores y un seguro de separación, que son prestaciones que tiene la mayor parte del instituto. Entonces, en suma, esta reforma
afecta tanto temas de permanencia como de sueldos y remuneraciones y prestaciones. Por eso, con este amparo que interpusimos a través de nuestra firma Truzano y Roma Abogados, esperamos que entre el jueves y el viernes tengamos un pronunciamiento del juez al que se radique nuestra demanda para que a través de la suspensión provisional que esperamos nos otorgue, se impida la aplicación de los artículos que obligan a realizar esta compactación, a realizar esta cancelación de plazas y principalmente pues los primeros beneficiados serán obviamente nuestros clientes, pero aquellos que aún no se han amparado pues necesariamente tendrán que buscar algún modo de defensa. Es decir, abogado Rodolfo Martínez, por lo que me dices, el INE no tiene cómo liquidar a los empleados. Pues al menos desde el punto de vista legal, en esta reforma, en la parte transitoria, no hay claridad de cuál va a ser la fuente de financiamiento. Insisto, si bien están señalando que los recursos para las liquidaciones o indemnizaciones se tomarán de dos fideicomisos, de entrada, el legislador a través del Congreso de la Unión está obligando al INE a violar el objeto de las partidas presupuestales, porque, insisto, estas partidas presupuestales o estos fideicomisos no son destinados y no fueron constituidos para el tema de pasivos laborales, para temas de indemnizaciones, son para temas de infraestructura del propio instituto. Entonces, a la hora de que se emitió esta ley, pues el legislador no se aseguró de dotar de recursos presupuestales al INE para hacer realidad la implementación de toda esta reestructuración y compactación administrativa que se pretende. Abogado Rodolfo Martínez, ¿cuáles consideras que son las posibilidades de éxito para tus defendidos, para los trabajadores del INE que defiende el despacho? Mira, en la experiencia de nuestra firma, que llevamos 4 años defendiendo servidores públicos desde diciembre de 2018, en que iniciaron este tipo de normas que atentan contra remuneraciones y prestaciones de servidores públicos, al día de hoy te puedo decir que tenemos sentencias ganadas en virtud de las cuales se les han regresado prestaciones a servidores públicos. Entonces, nosotros confiamos, como lo hicimos en un principio, en el Poder Judicial de la Federación, para que gracias a todos los criterios jurisprudenciales que hay, tanto del Pleno de la Corte como de sus salas y de los diversos tribunales colegiados, se proteja también a este grupo de empleados del instituto, porque en la realidad no hay una diferencia entre un servidor público federal que pertenezca a una dependencia del gobierno federal, o es decir, de la Administración Pública Federal, y estos empleados que, si bien pertenecen a un órgano constitucional autónomo, son empleados de la federación también y tienen el mismo grado de afectación. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que existe una gran posibilidad para que se reiteren los criterios que tienen los jueces en la defensa de estos servidores públicos. Ya lo referiste, abogado, pero déjame insistir en la pregunta. ¿Tienen confianza en la actuación de jueces, magistrados y ministros? Es decir, ¿tienen confianza en el Poder Judicial? Déjame decirte algo, Guillermo, y que no pretendo involucrar nada, al menos de manera expresa, pero confío más ahora en el Poder Judicial con la ministra que tenemos de presidenta, porque si en el pasado, en el cual había dudas sobre la imparcialidad del Poder Judicial, habida cuenta de la manifiesta proclividad del otrora presidente de la Corte a un proyecto político, tuvimos éxito, yo creo que con una ministra presidenta que ha hecho un llamado al irrestricto cumplimiento de la Constitución General de la República, creo que los jueces se sentirán respaldados para emitir resoluciones que estén apegadas 100% a la Constitución y a la legalidad y con ello a la protección de los derechos humanos de estos empleados. Abogado Rodolfo Martínez, representante legal de trabajadores del INE cuyos derechos laborales están siendo afectados. Muchas gracias por estar con nosotros. Estoy a la orden, Guillermo. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu teleauditorio. Muchas gracias, abogado. Hasta pronto.